Hola mentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí la doctora Beatriz Abadía en un nuevo vídeo sobre mi libro Reprograma tu salud. Lo primero, como siempre, muchísimas gracias de verdad por vuestro apoyo. Sin más, voy a empezar a leer en la página 229 porque hoy tenemos un tema muy interesante que son las declaraciones o afirmaciones y que quiero hacer algún inciso importante sobre este tema porque también hay mucha controversia y hay muchos malos entendidos con este tema. Entonces, sin más, voy a empezar a leerlo para introducirlo un poquito. Las declaraciones o afirmaciones son también algo muy importante en todo este proceso. ¿Qué son? Son expresiones positivas, claras, precisas, de que algo ya es así. Es decir, por ejemplo, estoy sano, fuerte, lleno de energía, mi cuerpo funciona maravillosamente, me siento bien, me muevo bien, cada órgano y célula de mi cuerpo funcionan fantástico, disfruto de cada día de mi cuerpo, de mi mente. Claro, y me vas a decir, pero Beatriz, yo no puedo decir eso, yo no puedo decir estoy sano, fuerte, pues si me han diagnosticado esto, ni me siento fuerte, ni me siento sano, ni me siento lleno de energía, no me siento nada de esto. Y te digo, es así, es verdad, tienes razón. Porque os voy a decir una cosa, no hay nada peor que le podemos decir a una persona que le acaban de diagnosticar algo o que está pasando por un mal momento, es que piense bonito. Me parece, yo creo que es lo peor en ese momento que se le puede decir a una persona. Piensa bonito, no te preocupes, ya pasará. No, hay que acompañar en el sentimiento y ya poco a poco esa persona querrá ir haciendo cosas para encontrarse mejor. Y en ese proceso se puede encontrar con esto, con las afirmaciones o declaraciones. Y darse cuenta que estas afirmaciones y declaraciones, como las visualizaciones, no las podemos hacer para huir del miedo. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que nos diagnostican algo o nos pasa cualquier cosa, va a haber una serie de fases. Al principio pues una fase de rabia, de no entender nada, ¿por qué a mí? Pero luego viene una fase, digámoslo así, de negociación, de querer decir, pues a ver, si hago esto, si hago lo otro, si hago lo otro, se me devolverá mi salud, ¿no? Y entonces entras a negociar, ¿no? Pero negocias porque quieres huir del miedo, Entonces, pues oye, si rezo 3 Padres Nuestros, hago 5 afirmaciones, visualizo, medito, me como esto, se me devolverá la salud. Porque pienso que como en el libro me han dicho que haga todo esto, si yo lo hago, al final, si yo hago esto, esto y esto, se me devolverá la salud. Y no funciona así, no funciona así. Porque claro, cuando tú lo haces desde la energía del miedo para huir del miedo, es decir, voy a afirmar que estoy sano y soy fuerte, aunque no me lo crea de ninguna de las maneras, porque las afirmaciones yo sé que al final voy a ser sano y fuerte, pues lo hago. No, pero lo estás haciendo desde la huida del miedo. ¿Cómo funciona esto de las afirmaciones? Funciona porque, claro, tú cuando te diagnostican algo o tienes cualquier cosa, da igual, la mente de forma habitual funciona con su sesgo negativo, es decir, que se enfoca todo el rato en lo negativo. Y claro, cuando encima ya de normal la mente se enfoca en lo negativo por pura supervivencia y aún encima ahora que te han diagnosticado algo todavía hay más negatividad porque te pones en lo peor de lo peor, pues claro, tu mente está mucho tiempo de su día enfocado en algo negativo. Y como hemos enseñado ya aquí, si estás en pensamientos y emociones negativas, desequilibras a tu cuerpo por dentro y eso se traduce genéticamente y entonces esto pues, no ayuda a tu cuerpo a repararse. Estás en modos de gasto en vez de en modos de reparación. Entonces, ¿por qué sirven las afirmaciones? Sirven simplemente porque vas a empezar a entrenar a tu cerebro a cambiar el foco de lo negativo a lo positivo. Pero no desde el miedo, sino simplemente desde un entrenamiento. Es como decir, yo tengo pues, que hacer un poquito de deporte pues, para que mi cuerpo se sienta mejor, ¿no? Yo tengo que todos los días afirmar alguna afirmación para que mi cerebro se enfoque en cosas diferentes a las que yo estoy enfocándome. Pero si yo no hago ese entrenamiento, mi cerebro nunca va a ser capaz de coger otro foco. Y la cosa es que cada vez que tú le entregas un nuevo foco de atención, también el cerebro puede empezar a escoger mejor las acciones de ese día. Que si te metes en la nube gris que hablamos de pensamientos negativos, emociones negativos, te metes allí y entonces tu día ya se desarrolla así. Pero si tú dices, vale, yo estoy mal, me encuentro mal, siento mi sentir, lloro mi sentir, expreso mi miedo, siento mi miedo, pero ahora yo tengo que hacer mi trabajo del día, ¿no? Pues vamos a hacer unas afirmaciones, voy a hacer un paseo, voy a comer sano, voy a, pero sin la energía del miedo, sin simplemente
que tengo que hacer una serie de cosas, confiando en la vida, confiando en que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer sin apego al resultado, Pero mi cerebro, al enfocarse en cosas positivas, va a empezar a elegir mejor también en cada día lo positivo. Y yo, si soy capaz de crear estados de visualización y de afirmaciones positivas, pues voy a regalarle esos minutos, aunque sea, de bienestar a mi cuerpo. Porque no es lo mismo decir, qué mal me siento, qué cansado estoy, qué asco, no puedo, hoy no sé si voy a llegar al final del día, esto no va a salir bien, a decir, bueno, cada día estoy mejor y mejor, cada día me siento más fuerte. Porque al principio yo sé que cuesta mucho decir, estoy sano, estoy fuerte, joder, no lo estoy, no me lo creo, ¿no? Entonces decir, pues cada día estoy mejor y mejor, cada día me siento más fuerte, cada día me siento con más energía, cada día mi organismo, mis células, mis órganos se equilibran mejor y mejor. Entonces ya le das una cabida para tú irte enfocando un poquito en esas ideas sin crear la resistencia que te crea que no sean verdad en estos momentos. Pero tienes que tener la confianza de que eso es una realidad posible, de que tú mejores, de que tú te encuentres mejor, y entonces tienes que también darle esa energía al cuerpo, porque el cuerpo, si está mal, no va a salir por sí solo de estar mal, necesita sus empujones. Y al principio, aunque todo esto parezca pues como chorradas, ¿no? Necesita sus pequeños empujones, ¿no? De vencer esas resistencias, de ser tú el que dé el primer paso para que poco a poco te sea dado el resto del camino. Pero si tú no vences esas resistencias, es complicado. Entonces, a mí las afirmaciones me parecen muy potentes y yo todos los días afirmo de una manera o de otra y voy cambiando mis afirmaciones, pero me resulta importante cuando me he encontrado peor o me he encontrado con muchas resistencias, las adapto para no encontrarme con tantas resistencias. Pero si no, pues digo, la salud es un hecho en mi vida, es un hecho que estoy fuerte, sana, es un hecho que estoy llena de energía, es un hecho el buen funcionamiento de mis órganos, sistemas y células, es un hecho que por mi sangre corre pues la salud, es un hecho que por mi sangre, lo que sea que quiera pues declarar. Pero también pues a otros niveles, es un hecho que me encanta esto, es un hecho, pues lo que considere dentro de todas mis facetas como persona, pues hay afirmaciones en distintos puntos de mi vida. Entonces te animo a que tú construyas las tuyas y que te creen menos resistencias. Pero tú necesitas un rato de entrenamiento en enfocarte en otra cosa que no sea algo negativo. Y para enfocarte en otra cosa, tú necesitas poner el foco de atención en eso. Ya sé que al principio es muy difícil, porque cuando uno no se siente así, es muy difícil decir que estoy bien, me encuentro bien. Pero cuando tú le mandas ese mensaje al cerebro, todo ayuda. Y si no, créeme, no me creas, perdón, compruébalo y lo compruebas por ti mismo, a ver si te pones al espejo y te dices 4 cosas malas, te dices 4 cosas buenas y a ver cómo cambia, ¿no? Y entonces te vas a notar que decir, bueno, a ver, no es que sea la panacea, pero todos los días, cuando tú te acostumbras a decir tus mantras, tus declaraciones, tu rato de espiritualidad, tu rato de conectar contigo mismo, se empieza a crear de repente una energía bonita, que al principio igual no se creaba, pero tú confías en que ese es el camino. Y vas declarando, y vas declarando, y vas declarando. Y entonces, pues un día te das cuenta que te encuentras un poquito mejor y que te crees incluso mejor esas afirmaciones. Pero no va a ser porque tú digas las declaraciones, qué bien me encuentro, esto no sucede así, es así. Ni porque yo diga 4 afirmaciones o 5 afirmaciones, voy a salir de este estado. No, es un todo. Esto es una serie de herramientas que hay que usarlas todas, las que más te gusten más, pero que al final es crear un estado de bienestar en tu cuerpo para que vaya arrancando él, digámoslo así, y para que tú vayas haciendo acciones encaminadas a eso. Entonces, obviamente, si dices esto y no haces nada más, no va a suceder ningún milagro, pero el cómo te hablas a ti mismo es algo muy importante, ya lo hemos visto. Muchas veces llevamos un diálogo interno, incluso subconsciente, con nosotros mismos y con nuestro cuerpo, y no nos damos cuenta de lo mal que pensamos de nosotros mismos, no nos damos cuenta, no somos conscientes de ese diálogo interno que llevamos con nosotros mismos. Que pensamos mal de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestras capacidades, es decir, nosotros somos los primeros que nos criticamos muchísimo, entonces es como imposible, ¿no? Y emplear unos minutos al día a repetirte frases como estas son muy potentes
para ir eliminando todo ese diálogo negativo. Tienes que entrenar a tu mente a focalizarse en otro diálogo diferente. Y si no le entrenas, es imposible. Es normal al principio, si no lo has hecho nunca, que te sientas raro, estúpido, acomplejado, pero no pongas nombre a todo esto, no le pongas nombre. Simplemente hazlo y permítete sentirte bien, sentirte cómodo. No pasa nada, si, ¿sabes? Me crea resistencia, da igual, dilo un poco, no te tienes por qué sentir cómodo al principio, pero poco a poco te irás sintiendo cómodo. No estamos acostumbrados a recibir halagos, y mucho menos de nosotros mismos. De hecho, nos avergonzamos y los esquivamos. No somos capaces de elogiarnos a nosotros mismos. Y qué importante es el elogio a nosotros mismos, porque cuando nosotros nos elogiamos a nosotros mismos, no necesitamos que nadie venga de fuera a elogiarnos. Y esto es profundamente sanador, que nos elogiemos. Pero no lo hacemos porque estamos codificados con ese diálogo negativo todo el rato. Pero si no eres consciente de tu diálogo negativo, no puedes transmutarlo a un diálogo más positivo. Que yo no te digo que no te vaya a salir el negativo, que a todos nos sale. Y a mí cada día me sale mi diálogo negativo. Pero soy capaz de estar menos ratos en ese diálogo negativo y transmutarlos mejor. Y hay veces incluso de sentir ese diálogo negativo. Estos días, pues por ejemplo, os pongo un ejemplo. Me he sentido un poco más triste, con más falta de energía, y he tenido que procesar esas emociones, ponerme allí y ver que sentía más miedo, que estaba otra vez más miedosa. Bueno, pues he procesado esas emociones, las he procesado, he estado con ellas, las he sentido, me he dicho mis declaraciones y bueno, pues igual yo he hecho mi día igual, pero quizá en otros momentos me hubiera caído mucho más hondo. Pero es que tenemos que entender que también el cuerpo tiene sus ciclos, la mente tiene sus ciclos, y no podemos todos los días estar a un 100%, y todo está bien y es perfecto, porque todos son entrenamientos, tanto los días buenos como los días que no tienes tantas emociones positivas, pero que te ayudan mucho a evolucionar y a llevarlas de otra manera, y a no resistirte, y a aceptarte, y a tener compasión contigo, y a procesar esas emociones y no intentar reprimirlas, sino a sacarlas punto, y a estar ahí un rato con ellas, viendo por qué viene esa emoción, qué interpretación hay detrás, y después a transmutarlas. Es decir, que esto lleva un trabajo. Pero es que hay que aprender a quererse a uno mismo, ¿no? Nos tenemos que empezar a querer. Empieza en pequeño para no crear tanta resistencia al inicio. Y verás cómo poco a poco, si confías en ti, confías en estas herramientas, aunque al principio te cueste, te irás sintiendo mejor, sintiéndote más cómodo, y te darás cuenta que quieres emplearlas el resto de tu vida. Yo quiero emplear las afirmaciones el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque me hacen enfocarme un rato en algo muy positivo. Entonces, yo hay minutos del día que dedico a decirme una serie de cosas, porque si no dedico unos minutos, la mente pues negativa, el sesgo negativo, nos se va metiendo por allí. Entonces, tienes que hacer tú, con tu intención, con tu atención y con tu foco, enfocarte cada día en cosas positivas. Y a pesar de a veces no encontrarte tan bien, enfocarte también. Y esto es un reto, porque cuando nos sentimos bien no nos queremos enfocar en lo positivo, pero también tenemos que hacer un poquito eso, de decir, yo soy capaz de poco a poco ir transmutando todo esto, pero claro, sin esforzarte, sin poner foco, sin poner la atención, sin poner tu intención, no va a salir nada de esto. No va a salir porque digas soy sano, estoy fuerte y estoy lleno de energía. Así no va a salir nada de eso, ¿no? Es un todo, es crearte tus propias afirmaciones, las que te vayan bien, creer en esta energía, creer que tú te tienes que enfocar en otra cosa. Es decir, es un compendio de cosas. Fluyo con la vida, os he puesto aquí algunas que fluyo con la vida, no me resisto, acepto mi sentir. Hay veces cuando te creas tantas resistencias, pues fluyo con la vida, no me resisto, acepto mi sentir. Mi energía se recarga, mi cuerpo se siente mejor, me amo, me apruebo, me perdono, confío en la vida, confío en mí, confío en mi cuerpo. Es decir, una serie de afirmaciones que igual al principio que no sea soy salud, soy fuerza, soy energía, soy poder, no, pues igual no te sale nada de eso. Pero sí que te puede salir esto: me acepto, me amo, me perdono, confío en mi cuerpo, confío en la vida, no me resisto, fluyo con la vida, voy haciendo cada día lo que puedo hacer, pero ya tu mente ya se va enfocando en que tú vas eligiendo otro camino. Y no va a ser el camino
de hundirte en la miseria. Ese no va a ser el camino el que vas a elegir. Ese ya lo tienes claro, pero para no elegir ese camino de hundirte en la miseria, tienes que hacer tú por tu propia voluntad una serie de cosas. Porque si te dices cosas buenas, tu mente imagina cosas buenas y tu cuerpo responde a esas cosas buenas. Es muy importante usar, al decirte cosas buenas, empiezas a imaginar cosas buenas, tu cuerpo responde a esas cosas buenas. Grábate esto, muy importante, en lo que te enfocas se expande. Y esto yo lo compruebo cada día de mi vida. Como me meta en un pensamiento negativo, ya estoy enfocada en ese pensamiento negativo. Entonces tengo que darme cuenta y decir, tengo que salir de este pensamiento negativo. No me resisto al principio, lo siento, lo experimento, voy hasta el final de lo que me quiere decir el pensamiento negativo, pero yo voy a ir haciendo acciones para, pues simplemente, o dejarlo marchar, es decir, ahí estás, no te hago caso, o voy a lo mío, o lo transmuto por algo positivo. Es decir, hay varias herramientas para lidiar con los pensamientos negativos. Entonces, pues vamos a ir haciendo. Cuando tú tengas varias herramientas, verás que unos días te sirven más unas, otros días te sirven más otras. Bueno, lo importante es tener recursos donde acudir. Si todo el día estás viendo desgracias y penurias y crisis y dolor, es porque lo llevas dentro de tu cabeza. ¿Y de qué te sirve estar siempre buscando lo malo? ¿De qué nos sirve cuando estamos mal estar todo el rato buscando lo malo? Lo más importante es aceptar que estamos mal, nos encontramos mal, lo aceptamos sin resistencias, y eso no implica que yo no voy a trabajar por eso. No quiere decir que como lo acepte ya no hago nada, sino que no es rendirme de no hacer nada, es la rendición de que lo que es lo que es, estoy pasando por esto, hoy me siento así, pero yo voy a ir tomando pues una serie de acciones para ayudar a mi cuerpo, ayudar a mi mente, ¿no? No decir, ya está, como me siento así ya no hago nada, esto es una mierda, ¿no? Entonces, es muy importante que las afirmaciones sean en presente y no en futuro para que sientas que ya lo eres. Esto es importante, porque cuando hablamos seré sano, seré fuerte, lo estás diciendo desde una carencia que tienes ahora. Tú ya has venido con todo a este mundo, tú ya tienes todo, entonces ya eres todo. Desde esa fuerza de que ya eres todo y tienes todo, tienes que decir esas afirmaciones. Y claro, tú ya lo eres, tienes que decirlo en presente, no es que, porque claro, si lo dices en futuro es como que tienes esa carencia, vamos a obviar eso, tú ya eres, lo que pasa que quizá falta un tiempo para que se lleve a cabo todo eso, pero es un tiempo físico aquí en esta tierra, pero tú ya eres todo, tú tienes todo. Entonces tienes que empezar a conectar con esa energía de que formamos parte de un todo muy grande y que tú por formar parte de ese todo muy grande, tú ya lo tienes todo, no necesitas nada más. Obviamente que aquí en este plano vamos a ir trabajando por otras cosas, pero que tú eres ya muy grande por el hecho de estar aquí, ¿no? Es un poco... Y que realmente simplemente esto es un paso que forma parte de la vida y que quizá este paso sea para ir aprendiendo otra forma de ver la vida, ¿no? Una forma de vivir sin ese miedo, de vivir sin esos apegos, de vivir sin esas expectativas, simplemente vivir cada día, sentirte, no resistirte, tener de compasión, tener de mucho amor, perdonar mucho, amar mucho y ya está, sin más. Entonces, que sean en presente y no en futuro para que te sientas que ya lo eres y no que será, que sean sencillas y claras, que te las repitas cada día, que tengas confianza y que tomes acción. Lo que ves y lo que te dices es muy importante, ya que eso es lo que opinas de ti. Cambiando lo que ves y lo que te dices te hará tratarte mejor, quererte más y mejorar tu autoestima, tan importante en estos procesos donde tú eres la clave para estar bien. Recordemos que tú eres la clave de todo. Tú eres la clave de que tú vayas a mejorar. Por tanto, tienes que empezar desde tu mente, intentando cambiar eso. Al principio habrá mucha resistencia. Pero poco a poco, confiando y confiando, irás transmutando y transmutando y transmutando. Lo que os decía antes, que he apuntado aquí para no olvidarme, hay veces que todo esto funciona muy bien, lo de las afirmaciones, etcétera, te pones, pero cuando te ha agarrado el pensamiento negativo tan fuerte, no sirve por afirmar como hemos dicho antes. Entonces ahí tienes que sentir mucho primero, sentir mucho ese miedo, esa rabia, ese rencor, eso que sientas tan fuerte, sentirlo mucho,
dejártelo sentir y dejarte llenarte de ese sentimiento para procesarlo y luego ya poderlo transmutar a acciones más positivas. Pero si no lo sientes, no te va a dejar hacer ese trabajo. ¿Por qué son tan importantes las visualizaciones y las afirmaciones? La enfermedad no es algo sencillo de explicar y es multifactorial, es decir, como hemos dicho, influyen muchos factores que determinan que padezcas o no una enfermedad. Nunca me cansaré de deciros que es multifactorial la enfermedad. Pero está claro que entre la mente y el cuerpo existe una importante comunicación, como estamos viendo, y que juega un papel clave. Y si la mente es clave, nuestro sistema de creencias también tiene un papel clave, tanto en la salud como en la enfermedad. Según cómo nos educan, tu ambiente, tus experiencias, tus expectativas, darás por aceptadas unas cosas u otras. Esto lo observo constantemente en la consulta. Cada persona te da un punto de vista de por qué cree que le ha pasado la enfermedad. Y en ocasiones es muy difícil darles paz en ese pensamiento, quitándoles culpa o incluso en ocasiones al contradecir su creencia ya no creen en ti y ya no les puedes ayudar porque no confían en ti. A mi padre le pasó lo mismo. Estaba cambiando una bombilla y sentí, la vecina me ha contado que, me mandaron este tratamiento y desde entonces... Es decir, que asocian muchas cosas que hay veces que no tienen nada que ver, pero como está en su creencia tan arraigado, ya si tú les dices que por ahí no es, ya no confían en ti, porque tienes que aceptar su creencia, ¿no? Es como decir, vale, porque si no ya apaga y vámonos. Entonces, mucha gente carga con muchas culpas o con creencias falsas y erróneas que le llevan por malos caminos, justo lo contrario. Y hay veces que digo, me gustaría darte paz en todo esto, porque me dicen, es que yo cuando tal hice esto, tal... No, no va de eso, de verdad. Quítate ese miedo porque no tiene nada que ver contigo, tú no has hecho nada mal, porque hay gente que se echa mucho la culpa también, de, es que al hacer esto me pasó esto. No, no tenía nada que ver, te pasó porque tocaba que te pasara, porque esto es un proceso que empezó hace 40 años, pero que hoy es cuando tú lo notas, pero empezó hace 40 años, no les explico, por ejemplo. Y no es nada sencillo, y lo que digo, y allí, en cómo llevas esos diálogos con las personas, pueden confiar más en ti o desconfiar. Y a mí me pasa, es decir, tú también has podido explicar a una persona cómo es su caso, pero luego viene a quirófano y dice, es que la vecina me ha dicho, y se cree a la vecina antes que a ti. Entonces, esto pasa constantemente en medicina. Entonces te das cuenta de lo arraigado que son esto de las creencias y de lo que nos pueden influenciar las creencias y todo esto que muchas veces que están muy lejos de lo que realmente es la realidad. Entonces nos damos cuenta que tenemos que poner un poco en cuarentena nuestro sistema de creencias y ver un poco cómo está funcionando esa mente, porque en la salud ya os digo que las creencias son brutales y que muchas de ellas son pues súper inciertas, súper falsas y que tú te guías por esas creencias. Si la cabeza es capaz de crear enfermedades, también es capaz de curarlas, ¿no? La mente enfocada en negativo nos puede llevar a un desequilibrio, pero si la enfocamos en positivo, puede llevarnos a equilibrarnos, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo con todo este trabajo, equilibrar a nuestra mente, equilibrar a nuestro cuerpo para que nos regale salud, porque si mi mente ha creado que no me sienta bien, no me encuentre bien, mi mente también va a poder crear que me encuentre mejor, ¿no? Que pueda ayudar a todo eso. Piénsalo, si te dicen que has estado en contacto con alguien que tiene piojos, de repente empieza a picarte todo, el miedo se apodera de ti y empiezas a ver piojos por todos los sitios. Esto pasa, yo lo veo que yo cada vez esto no sé cómo explicaros que cuando pasan estas cosas de que, por ejemplo, en un sitio pasa una determinada cosa, yo no quiero enfocarme en esa energía negativa, es como cuando pasó el COVID. Cuando pasó el COVID, pues lo mismo, una parte la hizo el nuevo virus, pero la gran parte de todo fue una sociedad de miedo que se instauró más fuerte que nunca. Y ese miedo quebró a las personas por dentro y las estresó tanto, las llevó a límites tan extremos que eso hizo a veces muchísimo más que hizo el virus. Entonces, porque cuando te dicen, este está infectado, este no, cuida, no te contagies, ese propio miedo ese hace que debilite tu sistema inmune. Entonces eso hace que tengas más probabilidades. Entonces nos enfocamos en todo eso y creamos un efecto nocebo en nuestro cuerpo. En vez de un efecto placebo, que es lo que estamos intentando hacer aquí, creamos un efecto nocebo. Entonces, pues esto lo mismo ocurre con la enfermedad.
y si ocurre con una dolencia, ¿por qué no puede ocurrir con la salud? Es decir, si yo me enfoco en que si me dicen que está infectado y que me puede contaminar o contagiar y tengo miedo, ¿por qué no puede ser justo lo contrario? ¿Por qué no podemos enfocarnos en que las energías bonitas se nos peguen, por ejemplo? En que a pesar de que hay una persona con un problema de salud, a mí no me tiene por qué pasar nada. ¿Por qué tenemos que pensar que nos tienen que contagiar ya de entrada? ¿No? Sino que yo estoy sano, estoy fuerte, estoy bien y yo puedo estar aquí perfectamente sin que me contagien, ¿no? Es decir, porque claro, si no yo no ejercería la medicina, cuando yo, ¿sabes? Entonces estaríamos contagiados todos los días. Entonces, cuando tú vas desde la energía, que tú allí, da igual, aunque estés en contacto con otras personas, pues cuando tengas que protegerte te vas a proteger, pero no desde ese miedo, ese extremo del miedo, pues tú haces tu trabajo y yo, pues gracias a Dios, en 20 años de profesión, pues puedo deciros que a nivel de... y he trabajado con tuberculosos, cuando estaba en respiratorio con un montón de virus y nunca cogí nada en ese sentido, porque no iba con la energía del miedo, porque cuando yo practico mi profesión hay algo que sí que me caracteriza, que es que no voy con el miedo, no voy con el miedo de que alguien me pegue algo. Y ahora como oftalmóloga estoy todo el rato en la boca de las personas, en la boca y me vienen y tosen y no sé qué, y nunca estoy con miedo en la consulta de que me vayan a pegar algo, nunca, no, gracias a Dios, nunca me ha agarrado el miedo por allí. Entonces, todo lo contrario, yo voy tranquila a hacer mi trabajo y ya está. Me ha cogido el miedo por otros sitios, pero por ese nunca me ha cogido el miedo. Pero yo lo veo que cuando tienes miedo a pillar algo, lo pillas. ¿Por qué? Porque tú mismo creas esas circunstancias. El miedo a la enfermedad es tan importante como la propia enfermedad, como os dije, hemos tenido este ejemplo con el COVID. El miedo a la enfermedad es tan importante como la propia enfermedad. Según en qué ambientes estés, te influirán más unas creencias u otras, y estas te ayudarán a estar mejor o a empeorarte. Las enfermedades familiares se llevan la palma en esto. Te dicen, es que en tu familia hay varios con esta enfermedad y tú crees que vas a ser uno de ellos y lo crees de verdad e incluso lo dices, yo seguro que también tendré esto. Esto de las familias yo lo veo que es brutal, la verdad. O alguien simpático de tu familia te dice, te pareces mucho a tu tío, a tu abuela, a aquel o aquella que se enfermó de X, y te lo dicen tan convencidos que ya te meten esa idea virus tan difícil de sacar en tu cabeza el resto de tu vida. Y tú mandas ese miedo al campo cuántico sin darte cuenta, eligiendo esa posibilidad de que a ti también te pase. ¿Qué os digo con las enfermedades familiares? Tú no eres ni tu tío, ni tu abuelo, ni tu madre, ni tu padre. Tú no eres otra persona totalmente diferente. Y la genética tienen que ser enfermedades muy, muy, muy específicas, que realmente te hayan diagnosticado esa enfermedad genética con esa variante, que la tengas tú, que esa penetrancia, es decir, una serie de cosas muy, muy, muy para decir esas creencias familiares. Entonces, por favor, las creencias familiares, la genética juega su papel, la herencia puede jugar su papel, pero no para que te creen una sentencia. Entonces, yo veo que crean sentencias, ¿no? Y entonces, claro, al crear sentencias, pues, y nosotros los médicos, los primeros también, que creamos esas sentencias, por tanto, no podemos crear esas sentencias con respecto a las familias, no podemos, entonces tú no eres eso. Me voy a quedar aquí, porque aquí este tema se alarga un poquito más y lo vamos a dejar aquí para que nos alargue un poquito más el vídeo. Os quería comentar una cosa, estas semanas voy a hacer un poquito de cambios, porque quiero hacer una formación sobre el miedo, estoy escribiendo el libro del miedo y la verdad es que ando con el tiempo pues allí, claro, con mi vida, con todo, entonces voy a ir haciendo vídeos, pero voy a ver cómo los voy sacando, porque los días que grabo tengo que reorganizarme para intentar grabar otras cosas que quiero hacer y que la gente me está pidiendo. Y entonces me tengo que reorganizar un poco y estoy allí en esas semanas de intentar reorganizarme, porque además como cada semana es un poquito diferente, pues me tengo que reorganizar cada semana. Yo ya os lo he dicho, no sé si alguna vez os lo he dicho, pero a mí me gusta ver mi mes y me planifico semana a semana. Porque claro, mis semanas cambian según si tengo más cirugía, menos cirugía, según si mis hijos tienen alguna cosa u otra. Es decir, que me van cambiando un poquito y según eso yo tengo que encontrar los huecos. Y tengo también pues, más pacientes o menos pacientes, es decir, me voy organizando. Pero generalmente siempre tengo unos huecos fijos de grabar, pero claro, si los uso solamente para una cosa no me cabe la otra. Entonces voy a intentar un poquito reorganizar, quizá o haga algún vídeo más corto, no lo sé,
o me reorganice, no sé, estoy un poquito dándole la vuelta. Voy a seguir aquí, voy a seguir haciendo vídeos, pero que no sé cómo los voy a lanzar, si van a ser fijos como hacía pues los miércoles y los viernes, si voy a cambiar de días, si voy a hacerlos un poquito más cortos. Así que si os digo que yo voy a seguir, pero lo más importante es que os suscribáis por si acaso voy cambiando un poquito los días, o hago vídeos más cortos o alguna cosa, pues que os avise en la campanita de YouTube para que sepáis que tenéis un vídeo, que los voy a seguir haciendo con muchísimo amor, pero os quería un poquito avisar de esto, porque ya que me he comprometido, ya llevamos un año, ahora en junio haremos un año de este compromiso, del cual estoy muy contenta y voy a seguir porque me apasiona, me encanta, pero lo que hablamos, quiero hacer otras cositas y como no quiero quitar tampoco tiempo de mi familia, la verdad, que es una cosa que me prometí hace bastante tiempo ya, pues tengo que reorganizar un poquito ese tiempo pero bueno, lo iremos haciendo sin problema, iremos sacando ese tiempo y iremos todo reorganizándolo en esta nueva etapa. Bueno, pues los que no tengáis mi libro, está en mi página web, mentesquecuran.com. Si todavía no estáis suscritos a mi comunidad, os podéis suscribir a mi comunidad, es gratis, recibís un regalo con las 5 claves mentales en la salud. Y por formar parte de mi comunidad vais a recibir los miércoles y los domingos un mail. Los miércoles específicos de ansiedad, los domingos con ideas generales sobre tu salud mental para mejorar la salud en tu cuerpo. Y muy importante, si estás pasando por algún momento duro, que pues no sabes gestionar muy bien, que se te está haciendo pues, esto un poco grande, que sepas que tengo sesiones individuales para acompañaros en este proceso, que me encanta acompañaros desde este amor, porque me encanta que me contéis esta andadura que tenéis por la tierra y que sea yo una de las personas que os pueda acompañar, porque no es nada sencillo cuando nos tocan retos en la vida, no es nada sencillo, pero detrás de los retos está el aprendizaje. Entonces que sepáis que también tengo mis sesiones individuales. Bueno, pues espero que os haya aportado el vídeo de hoy. Besos, abrazos y bendiciones para todos. Hasta la próxima.